Desde hace miles de años, antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, una historia ha sido susurrada en templos, escrita en manuscritos antiguos y transmitida como una advertencia eterna. No es un mito cualquiera. No es solo una leyenda. Es un relato que aparece, con distintos matices, en la Biblia, textos apócrifos, tradiciones hebreas, cristianas y antiguas interpretaciones teológicas. Una historia que millones de personas consideran real, no simbólica. La historia del primer destierro, de la primera rebelión, y del nacimiento de la oscuridad. Antes del infierno. Antes del pecado. Antes incluso de la humanidad. Hubo un ángel. No uno común. No uno menor. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. Era bello. Era sabio. Era poderoso. Y su caída no solo cambió su destino. Cambió el destino del universo entero. Hoy te contaré cómo ocurrió realmente el destierro de Lucifer, que provocó su rebelión, por qué fue expulsado del cielo y cómo, a partir de ese acto, la oscuridad dejó de ser una ausencia de luz y se convirtió en una fuerza viva. Esta no es una historia de fantasía. Es una reconstrucción basada en hechos registrados en textos antiguos, interpretaciones teológicas y relatos que han sobrevivido al paso del tiempo. Prepárate. Porque para entender el origen del mal, primero debemos regresar al momento en que el cielo aún era perfecto. Y ahí, Lucifer aún caminaba entre los ángeles. La creación del portador de la luz. El cielo no siempre fue un campo de batalla. Antes del conflicto, antes de la caída, existía un orden perfecto. Un reino de armonía absoluta, donde cada criatura conocía su propósito y lo cumplía sin cuestionarlo. Según los textos antiguos, Dios creó a los ángeles antes que al tiempo, seres de luz pura, sin carne ni muerte. Cada uno fue diseñado con una función específica, mensajeros, guerreros, guardianes del orden divino. Y entre todos ellos, hubo uno que destacó desde el primer instante. Su nombre era Lucifer. Las escrituras lo describen como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No era una metáfora. Era una descripción literal. Lucifer no solo reflejaba la luz de Dios, la amplificaba. Era el ángel más cercano al trono. El más brillante. El más admirado. Se dice que su voz guiaba los coros celestiales, que su presencia llenaba el cielo de armonía. Donde Lucifer pasaba, la creación parecía vibrar con mayor intensidad. Pero aquí es donde comienza algo inquietante. Porque a Lucifer no solo se le dio belleza. Se le dio voluntad. A diferencia de otros ángeles, su conciencia era más profunda. Podía observar, analizar, comprender. Podía contemplar la gloria de Dios y comprenderla. Y con esa comprensión nació una pregunta silenciosa. Si yo reflejo la luz, si soy el más perfecto entre los creados, ¿por qué no soy el centro de ella? Nadie escuchó esa pregunta. Nadie la oyó pronunciarse. Pero en el cielo perfecto, el pensamiento fue la primera grieta. Y esa grieta, aunque invisible, ya comenzaba a oscurecerse. El nacimiento del orgullo. El cielo seguía siendo perfecto. Pero Lucifer ya no lo era. Nadie lo notó al principio. Los ángeles no conocían la sospecha, ni la duda, ni el miedo. Todo seguía funcionando como había sido creado. Sin embargo, dentro del portador de la luz, algo nuevo comenzaba a crecer. El orgullo. Los textos antiguos no dicen que Lucifer odiara a Dios. Dicen algo más peligroso. Lucifer se admiró a sí mismo. Contemplaba su reflejo en la luz divina y comenzó a verse no como un servidor, sino como un igual. Su sabiduría le permitía entender los misterios del cielo, y esa comprensión lo llevó a una conclusión prohibida. Si puedo comprender el orden, ¿por qué no gobernarlo? Aquí nace el verdadero conflicto.
Porque el orgullo no se manifestó como violencia. Se manifestó como convicción. Lucifer comenzó a hablar. No con gritos ni amenazas, sino con palabras suaves, inteligentes, perfectamente razonadas. Se acercaba a otros ángeles y sembraba preguntas que jamás habían existido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué servimos? ¿No ves cuánta luz hay en nosotros? ¿No somos dignos de más? Y muchos escucharon. Las escrituras hablan de una tercera parte de los ángeles que comenzaron a mirarlo con admiración distinta. No como un hermano, sino como un líder. Lucifer no hablaba de destruir el cielo. Hablaba de mejorarlo. Decía que el orden podía ser más justo. Que la creación podía elevarse aún más. Que él podía guiar ese cambio. Y mientras más hablaba, más crecía su certeza. No necesito el trono. El trono me necesita a mí. Fue en ese momento cuando el orgullo dejó de ser un pensamiento. Y se convirtió en rebelión. Pero Lucifer aún no había dado el paso final. Y cuando lo hizo, el cielo tembló por primera vez. La guerra en el cielo. El silencio del cielo se rompió. No con gritos, sino con una decisión. Lucifer dejó de ocultar su pensamiento. La duda ya no era suficiente. El orgullo había madurado y exigía acción. Según los textos apócrifos y las interpretaciones más antiguas, Lucifer se presentó ante el orden divino con una declaración imposible. No pidió perdón. No pidió comprensión. Exigió ser elevado. Quiso un trono. Quiso autoridad. Quiso ser adorado. Ese fue el instante exacto en que la luz se fracturó. Porque en el cielo, donde todo obedecía por amor y propósito, la desobediencia era una anomalía absoluta. Y una anomalía no puede coexistir con la perfección. Entonces ocurrió lo impensable. Los ángeles tuvieron que elegir. De un lado, Lucifer, el más brillante, el más cercano, el que hablaba con convicción y promesas. Del otro, el orden divino, inmutable, eterno, incuestionable. Las escrituras describen esto como una guerra, pero no fue una batalla de espadas. Fue un choque de voluntades, de lealtades, de verdades opuestas. El arcángel Miguel se alzó como defensor del orden. Su nombre, que significa ¿quién como Dios?, no fue una pregunta, fue una respuesta. La luz chocó contra la luz. Cada enfrentamiento desgarraba el cielo. Donde antes había armonía, ahora había ruptura. Donde antes había canto, ahora había estruendo. Y Lucifer luchó. No como un tirano, sino como alguien convencido de que tenía razón. Pero la rebelión tenía un límite. Porque la creación no podía sostener dos centros. Y el orgullo, por poderoso que sea, no puede vencer al origen de toda luz. Cuando la balanza se inclinó, Lucifer lo supo. Y en ese instante, el castigo cayó. No como venganza, sino como consecuencia. El destierro. La guerra terminó en un solo instante. No con una última batalla, sino con un veredicto. Lucifer fue derrotado, no porque careciera de poder, sino porque su rebelión había roto la ley fundamental del cielo: nada creado puede ocupar el lugar del Creador. Entonces ocurrió el acto más severo jamás registrado en los textos antiguos. El destierro. Lucifer no fue destruido. Eso habría sido misericordia. Fue expulsado. Las escrituras describen cómo fue arrojado fuera del cielo como un rayo, arrancado de la luz que lo había definido. Y con él, cayeron los ángeles que lo habían seguido, ahora convertidos en algo distinto, algo torcido. En el momento de la caída, Lucifer perdió su nombre. Ya no fue el portador de la luz. Ya no fue el más hermoso. Desde ese instante fue llamado Satanás, el adversario. Y aquí ocurre algo crucial. La oscuridad no existía como fuerza. No era una entidad. Era simplemente ausencia de luz. Pero cuando Lucifer fue separado de ella, algo nuevo nació. La oscuridad se volvió consciente. El vacío que dejó la luz arrancada de un ser tan poderoso no fue silencio, fue odio, rencor y deseo de venganza. Lucifer cayó. Pero no solo.
Cayó llevando consigo la memoria del cielo, la perfección que había perdido y una certeza que jamás abandonaría. Si no puedo reinar en el cielo, haré del resto de la creación mi reino. El lugar de su caída no era aún el infierno. Era un abismo. Un espacio sin forma, sin orden, sin propósito. Y allí, por primera vez, Lucifer estuvo solo. El nacimiento de la oscuridad. El abismo no tenía nombre. No había fuego. No había tormento. No había castigo consciente. Solo vacío. Lucifer cayó durante lo que pareció una eternidad, y cuando finalmente dejó de caer, comprendió algo aterrador: ya no estaba bajo ninguna ley. El orden del cielo no lo alcanzaba allí. Y eso no lo destruyó. Lo despertó. Por primera vez, Lucifer no tenía luz que reflejar. Todo lo que había sido le fue arrancado, pero su conciencia seguía intacta. Recordaba el cielo. Recordaba el trono. Recordaba cada instante de gloria. Y el recuerdo se convirtió en dolor. El dolor en ira. La ira en propósito. En ese lugar sin forma, Lucifer hizo algo que jamás había hecho antes. Creó, no vida, no luz. Creó corrupción. El abismo comenzó a reaccionar a su presencia. Donde su voluntad se imponía, el vacío se retorcía. Lo que no tenía orden empezó a deformarse. Lo que no tenía fuego, comenzó a arder. Así nació el infierno. No como castigo impuesto, sino como obra del caído. Y mientras las llamas tomaban forma, Lucifer comprendió la última verdad. La oscuridad no sería su prisión. Sería su herramienta. Desde allí miró hacia la creación que aún no había nacido. Hacia la humanidad que algún día existiría. Hacia un mundo frágil, libre y vulnerable. Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Pero esa es la historia que termina aquí. Y comienza en el siguiente capítulo. El destierro de Lucifer y el origen de la oscuridad. Lucifer ya no miraba al cielo con nostalgia. Lo miraba con determinación. En el corazón del infierno que él mismo había forjado, comprendió que su castigo no era el fuego ni la soledad, sino la espera. Porque la creación continuaría. Y con ella, surgiría una nueva obra de Dios, la humanidad. Seres frágiles. Hechos de polvo. Pero con algo que ni siquiera los ángeles poseían plenamente: libre albedrío. Ahí nació su plan final. Si no podía destruir la luz, la corrompería desde dentro. No atacaría con fuerza. Atacaría con deseo. Con duda. Con orgullo. El mismo orgullo que lo había condenado. Desde entonces, la oscuridad dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en una presencia, en una voz que susurra, en una tentación que promete libertad mientras encadena. Eso es lo que realmente heredamos del destierro. No un demonio con cuernos. No un infierno lejano. Sino una batalla invisible que ocurre en cada decisión, en cada ambición desmedida, en cada momento en que el ego intenta ocupar un lugar que no le corresponde. Porque, según los textos antiguos, Lucifer no busca adoración por vanidad. Busca demostrar que tenía razón. Que incluso la creación amada de Dios puede caer. Y así, el portador de la luz se convirtió en el príncipe de la oscuridad. No porque la eligiera, sino porque la oscuridad nació cuando la luz decidió revelarse. Esta no es solo una historia del pasado. Es una advertencia eterna. Porque el destierro de Lucifer no terminó con su caída. Continúa. Cada vez que el orgullo vence a la humildad. Cada vez que el poder vence al propósito. Cada vez que la luz olvida de dónde viene. Si este relato te hizo reflexionar, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Porque entender el origen de la oscuridad es el primer paso para no caer en ella. Hasta el próximo capítulo.